Me gusta mucho esa música para hoy viernes, para finalizar esta semana y por supuesto darles el muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos y bienvenidas a Aprende en Casa en su emisión radial. Recordemos que este es un programa producido y dirigido por la Secretaría de Educación del Distrito. Y pues como era música, les cuento que hoy continuamos con la franja de programas sobre el plan de fortalecimiento de la lectoescritura. En nuestro primer programa hablamos sobre las ventajas de tener en el colegio un plan de fortalecimiento de lectoescritura institucional diseñada a partir de las necesidades de aprendizaje específicas de los estudiantes y conversamos además con la coordinadora Esperanza Niño del Colegio INEN Santiago Pérez del Tunal sobre lo que funciona o no a nivel institucional en cuanto a la enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura. Pues en este segundo programa vamos a conocer el plan de fortalecimiento en acción a través de la experiencia de una maestra que lo desarrolla en su colegio. Vamos a charlar con ella sobre su práctica docente, de lo que implica enseñar a leer y escribir y revisaremos, por supuesto, estrategias prácticas para enseñar desde la distancia. Para iniciar este espacio maravilloso que se llama Aprende en Casa Radio, los invitamos a escuchar una reflexión sobre la importancia de transformar las prácticas en enseñanzas y aprendizaje en lectoescritura. Escuchemos. Un saludo a todas y todos. Les damos la bienvenida en nombre de la Secretaría de Educación del Distrito y su Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos. Nosotras somos Claudia Carrión, Linda Buitrago y Laura Santamaría. Y hacemos parte del equipo del Plan de Fortalecimiento de la Lectoescritura. Hoy les hablaremos sobre la importancia de transformar las prácticas en enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura. Si bien la educación ha sido desde siempre fundamental para el bienestar de las personas, lo es aún más en una época de rápidos cambios económicos y sociales como la actual. La mejor forma de preparar a nuestros niños, niñas y jóvenes para el futuro es lograr que el aprendizaje constituya el eje de todos los esfuerzos destinados a promover la educación. A pesar de los avances logrados en el acceso a la educación, las recientes evaluaciones del aprendizaje revelan que muchos jóvenes de todo el mundo, especialmente los que se encuentran en contextos vulnerables, salen de la escuela sin contar siquiera con las habilidades básicas que necesitan para la vida. Sin aprendizaje, los estudiantes estarán condenados a permanecer en contextos vulnerables y de exclusión. Y son ellos los que más necesitan de una educación de calidad para prosperar en la vida. Por lo tanto, es importante reflexionar sobre las prácticas pedagógicas en la escuela y cualificarlas para poder apoyar de manera integral los procesos de los estudiantes, principalmente los aprendizajes básicos en lectura y escritura. Para hacer realidad la promesa de la educación, debemos priorizar el aprendizaje y no solo la escolarización. En este sentido, es importante considerar estrategias que permitan lograr un aprendizaje para todos. Y para hablar de esas estrategias, hemos invitado a Andrea López, quien lidera el componente de lectura y escritura en la Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos. Bienvenida, Andrea. Un gran saludo a todas y todos y gracias por invitarme a este espacio. Bueno, vamos a hablar de 3 estrategias puntuales a considerar. La primera estrategia es aprender más sobre el nivel de aprendizaje para que su mejora sea un objetivo formal y medible. ¿Por qué? Porque la información en sí misma crea incentivos para llevar a cabo reformas. La segunda estrategia es basar el diseño de políticas en la evidencia, para lograr que las escuelas estén al servicio del aprendizaje de todos los estudiantes. Las buenas escuelas son aquellas que establecen sólidas relaciones entre la enseñanza y el aprendizaje en el aula. Gracias al avance de la neurociencia y las innovaciones de los educadores, se han ampliado considerablemente los conocimientos sobre la manera más efectiva para fomentar el aprendizaje entre los estudiantes. Y eso es algo que las escuelas deben conocer y aprovechar. Y la tercera estrategia es construir coaliciones y alinear a los actores para que todo el sistema favorezca el aprendizaje. La innovación en las aulas no tendrá mucho impacto si los obstáculos técnicos y políticos que se observan en el sistema impiden que en las escuelas la atención se enfoque en el aprendizaje.
Dado que los estudiantes hoy en día serán los ciudadanos, los líderes, los trabajadores y los padres del mañana, es fundamental garantizarles la mejor educación posible. Con la transformación de nuestras prácticas docentes ajustadas a las necesidades reales del aula y del contexto, lograremos acercarnos cada vez más a una educación de calidad. Pues esta excelente reflexión es la que nos invita a iniciar el diálogo el día de hoy con nuestra invitada. Quiero contarles que hoy nos acompaña la profesora María Constanza Rojas Mendoza. Ella es licenciada en Educación Básica con énfasis en lengua castellana, humanidades y matemáticas. Además es especialista en didácticas para la lectura y escritura con énfasis en literatura. La profe Constanza se define como docente de corazón, le encanta el arte y las manualidades. Actualmente trabaja con el grado tercero en el Colegio Gerardo Paredes. Además, hace un año se convirtió en la feliz mamá de Nicolás Francisco. Empecemos entonces este diálogo con nuestra invitada Constanza. Bienvenida a Aprende en Casa Radio. Hola Martín, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y muy contenta por participar en el programa. También quiero agradecer a la Secretaría de Educación del Distrito por el espacio y a todo el equipo del Plan de Fortalecimiento de Lectura y Escritura por tener en cuenta esta experiencia. Muchas gracias, Constanza. Nos escucha toda la comunidad educativa, los niños, las niñas, los jóvenes, los padres de familia, los docentes, las directivas. Y por supuesto, este es un espacio para que todos ustedes tengan voz. Pues, ¿quién más? Los protagonistas, nuestros docentes. Entremos en materia. Constanza, ¿qué significa para un docente trabajar el plan de fortalecimiento de la lectoescritura con sus estudiantes? Cuéntanos. Martín, para mí significa un reto, una experiencia llena de aprendizaje y una oportunidad de mejora. Entonces, cuando uno como docente conoce los propósitos del plan de fortalecimiento de lectura y escritura, pues tú mismo evidencias las necesidades individuales y grupales que tu grupo de estudiantes tiene. Entonces, así tú comienzas a reorganizar y planear el trabajo de manera flexible e incorporas en el aula las adecuaciones necesarias o demandantes al contexto de los niños. Muy bien, ¿y cómo ha sido ese impacto de la aplicación de las estrategias de este plan de fortalecimiento en la práctica docente? Bueno, en la práctica docente el impacto que ha tenido el plan de fortalecimiento de lectura y escritura pues ha sido de total ganancia, porque en mí demarca y demarcará la ruta para organizar guías y redireccionar la implementación de las más apropiadas y eficaces prácticas o las estrategias de enseñanza alineadas a fortalecer siempre la consolidación de las habilidades y competencias lectoescriturales de los niños. Constanza, podríamos entonces decir que en la actualidad no podríamos pensar el trabajo en el aula, ahorita que estamos teniendo pues el trabajo desde casa, no podríamos concebir todo este trabajo pedagógico sin tener, por supuesto, el plan de fortalecimiento de la lectoescritura vigente, ¿cierto? O sea, no lo podríamos imaginar en la actualidad de que no tuviésemos esta herramienta. No, sí se puede imaginar porque pues el plan de fortalecimiento de lectura y escritura nos orienta a que los niños fortalezcan la lectura y la escritura. Y recordemos que la lectura no es solamente un código escrito, hay muchas maneras de leer y pues en este momento la virtualidad pues nos da muchas herramientas para poder hacer un plan de lectura y escritura desde la virtualidad. Entonces, de acuerdo con su experiencia, ¿cuáles son los retos, los aprendizajes y las oportunidades de mejora que le ha traído el trabajo con el plan? Martín, mira, la experiencia ha brindado muchos retos, muchos aprendizajes y una infinidad de oportunidades de mejora, pero pues vamos a mencionar las de mayor impacto. Entonces, para los retos, en el plan de fortalecimiento dentro de la institución, fue muy importante atender de forma diferenciada a los estudiantes que requieren de remediación con aquellos procesos que todavía no están consolidados en lectoescritura. Otro reto fue implementar adaptaciones pertinentes en los niños con necesidades educativas dentro de las estrategias impartidas. Y un gran reto fue vincular a los padres de familia en el proceso de lectoescritura con participación activa, tanto en la casa como en el aula. Y los aprendizajes de la experiencia, pues grandísimos, porque nosotros tuvimos unos encuentros de formación con expertos
que nos permitieron ver los diferentes métodos y procesos de alfabetización, de enseñanza, para adaptarlos a nuestra realidad. Así favorecimos a los niños con el desempeño satisfactorio en su proceso de lectoescritura. Y otro aprendizaje así que recuerdo es pues promover el uso de recursos que la misma comunidad nos brinda para poder implementar clases diferentes y muy creativas cercanas a la realidad de los niños. Tengamos en cuenta que el contexto de los niños para nosotros es muy importante. También recuerdo que otro aprendizaje de la experiencia fue conformar un colectivo docente para evaluar, apoyar y pues rediseñar las estrategias implementadas en cada aula, sistematizando las experiencias significativas para retroalimentarlas y luego así pues llevarlas al grupo focalizado. Y con las oportunidades de mejora, Martín, pues hemos obtenido muchísimas, pero así las que vamos a destacar es la elaboración de material basado en una planeación diferenciada. Es muy importante que esto va en foco en las habilidades fundamentales del aprendizaje de la lectura y escritura. Y fomentamos unas rutinas diarias con intención directa para fortalecer las habilidades de lectoescritura en los estudiantes. También la participación activa en el desarrollo de un equipo pedagógico alineado con los objetivos. Entonces, creo que el proyecto tiene muchos dotes de frente a retos, frente a aprendizajes, frente a oportunidades de mejora, Martín. Esperanza, ahondemos un poquito más en eso que nos referenciaba hace un instante, y es en ese proceso de capacitación que tienen ustedes como docentes. Sabemos un poquito más de esa experiencia, cómo fue más o menos algunos de los temas en los que profundizaban y cómo lo hacían en bloque. Todos los docentes del colegio iban, se ha armado un comité pues que específicamente va a trabajar en el tema de lectoescritura. Hablemos un poquito más de cómo fue esa experiencia en el proceso de capacitación de ustedes como docentes. Mira, Martín, los docentes fuimos convocados en cierta medida con unos colegios focalizados, puesto que en las pruebas saber teníamos algunas deficiencias en lectoescritura. Entonces, a partir de allí, la Secretaría de Educación nos convoca y vamos, sobre todo los maestros de grado tercero, comenzó el proyecto con este grupo pionero y nos llevaron a escuchar intervenciones de grandes expertos que nos permitieron ver otras experiencias y nos pusieron en mesa algunas estrategias metodológicas que ellos habían implementado en otras, en este caso en otro país, que fue Minas Gerais, y quien pues trajo una propuesta muy grande que fue muy motivadora, que nos inspiró. Y así, más o menos, que recuerdo, estuvimos como en 5 grupos de formación, participando en ver estrategias, en evaluar las estrategias, en implementar las estrategias dentro del aula y pues después llevarlas a ver qué impacto pues había generado dentro de nuestra comunidad. Muy bien, Esperanza, pues formación siempre y activa con todos los docentes. ¿Qué consejos les daría Esperanza a los docentes que quieren trabajar el plan de fortalecimiento en sus instituciones educativas y con sus estudiantes? ¿Qué hacer? ¿Por dónde comenzar? ¿Cómo motivar a los participantes? Mira, Martín, los maestros somos supremamente creativos. Entonces, mi mayor consejo es que el maestro deje volar su imaginación. Siempre al planear una actividad o buscar la remediación de la necesidad del estudiante, pues el docente en su mente debe vincular una pregunta muy importante. Entonces yo diría, si yo fuese ese niño, ¿cómo me gustaría que mi profe me explicara? Creo que fuera de nuestro ser maestro, siempre hay un lugar para pensar en las reflexiones de un gran Nobel que tenemos en Colombia, Gabriel García Márquez, en sus reflexiones Un manual para ser niño. Y pues aquí, Martín, me permito leer un fragmento, para ello abro comillas. Cuando un niño llega a la escuela primaria, puede ir ya predispuesto por la naturaleza para alguno de esos oficios, aunque todavía no lo sepa, tal vez no lo sepa nunca, pero su destino puede mejorar si alguien lo ayuda a descubrirlo.
no para forzarlo en ningún sentido, sino para crearle condiciones favorables y alentarlo a gozar sin temores de su juguete preferido. Creo con una seriedad absoluta que hacer siempre lo que a uno le gusta y solo eso es la fórmula magistral para una vida larga y feliz. Cierro comillas. Entonces, Martín, en este orden de ideas, cuando un docente quiere implementar el plan de fortalecimiento de lectura y escritura, lo primero que debe realizar pues, es identificar lo que sus estudiantes ya conocen sobre la lengua escrita y sobre la lectura. Aquí es muy importante el papel del maestro. Esto merece una especial atención del profe. Generalmente esto se hace mediante observación directa o una prueba diagnóstica que pueda medir dichos procesos. Y esto es con el fin de organizar y flexibilizar las estrategias pedagógicas de menor a mayor complejidad, apoyando tanto a los niños que evidencian consolidación de los procesos lectoescriturales como a los niños que requieren de apoyo permanente para poder consolidarlos. Entonces, cuando los niños ven que son atendidas sus necesidades y sus intereses y que su maestro presta atención a sus grandes o pequeños avances, pues el aula comienza a fluir. También la energía y la fuerza del docente al resaltar en positivo las acciones de los estudiantes y demostrándose que la implementación de prácticas pedagógicas creativas ligadas al contexto de los niños y adecuándose a espacios para los intereses de los niños, sin lugar a duda, pues Martín, obtendremos unos participantes motivados y felices. Qué bien. Resaltar en positivo las condiciones y acciones de nuestros estudiantes. Muy bien. Y teniendo en cuenta este nuevo escenario educativo, este escenario que no lo esperábamos ninguno en ninguna parte del mundo, ¿qué consejos hay que darle a los docentes que nos escuchan para trabajar este plan de fortalecimiento de manera remota, con los estudiantes, pero también con sus familias? Bueno, Martín, pues a todos los docentes invitarlos a ver todo esto como un potencial. Pues es inmenso todas las herramientas que ahorita tenemos para fortalecer los procesos de lectura y escritura en los estudiantes y en los padres de familia. Y pues desde mi perspectiva, Martín, yo aconsejo a los docentes a vincular esas actividades cotidianas de la casa como experiencia vivencial ante la lectura y la escritura. También podríamos relacionar la lectura con las narraciones tradicionales de forma oral, que conozcan a los adultos que conviven con los niños o que se pueden comunicar con los niños. También yo considero que permitir la escritura de mensajes escritos por parte de los niños en los chats es una gran medida para ver los dotes de escritura de cada estudiante. Y pues acudir a retos virtuales aptos para los niños para que los hagan y describan su experiencia. Creo que en este momento la virtualidad nos presta otro tipo de herramientas que nos dejan ver los procesos lectoescriturales de todos los estudiantes de una forma no tan cotidiana como hemos venido o hemos estado acostumbrados a verlo. Pues bien, hoy en Aprende en Casa Radio estamos hablando sobre el plan de fortalecimiento de la lectoescritura en su aplicación efectiva en el aula y la aplicación de sus estrategias ahora en el aislamiento. En este sentido, mucha atención, queridos oyentes, porque es importante resaltar que poner en práctica las estrategias del plan de fortalecimiento es un reto que lleva a los docentes a transformar sus prácticas de enseñanza teniendo en cuenta las necesidades individuales y grupales de los estudiantes. También es clave reorganizar la planeación de trabajo de manera flexible, más ahora en la virtualidad, haciendo uso de la imaginación para trabajar con los materiales disponibles, los aprendizajes básicos. La motivación es muy, pero muy importante, tanto los estudiantes como en los docentes. Por esta razón, pese a las dificultades del momento, se hace un llamado a buscar elementos positivos como el aprendizaje en familia y la oportunidad de explorar formas creativas para la enseñanza. Profe, por favor, denos algunos consejos para trabajar estrategias del plan de fortalecimiento de la lectoescritura para ayudar a las niñas, a los niños, a jóvenes, por supuesto, a aprender en casa. Claro, Martín. Yo creo que para los docentes yo resaltaría siempre una actividad que ya lo había mencionado, que son las experiencias vivenciales. Entonces aquí sería seguir
una receta sencilla, invitar a los niños para que hagan una preparación cotidiana de alimentos muy básica de nuestros hogares, una arepita, una limonada, y así que ellos vayan identificando la estructura y la intención de las características de un texto instructivo, porque pues por esta experiencia se permite pues la participación del estudiante junto a un grupo familiar y la verificación de los ingredientes y los pasos para la preparación de la receta. Yo creo que para los docentes yo daría un tip, y es que aquí en Bogotá muchas familias poseen en sus casas libros con lecturas aptas para niños, pero muchas veces estos no están al alcance de los niños. Así que mi tip es dejar los libros a la mano de los niños y permitir, también motivar el uso de ellos como elemento cotidiano de juego. Y escuchemos muy bien, no de castigo, no un objeto intocable. El libro debe estar en las manos del niño, así como un balón, así como un juguete diario o cotidiano para el niño. Y para mis niños que nos están escuchando, los invito a todos que en este momento de cuarentena, que ya estamos extrañando a nuestros seres queridos, a nuestros compañeritos o profes. Entonces mi invitación es para que los niños y niñas escriban una cartita a alguna persona que han extrañado en este tiempo de aislamiento, y pues después de que la tengan bien conformada y la tengan con su estructura a su gusto, pues pedirle a los papitos que le tomen una foto o que llamen a esa persona y la lean por medio de de su comunicación telefónica o por un WhatsApp con la imagen, para que esta persona también sienta los sentimientos que los niños le expresan en la cartita. Pues muy buen ejercicio el que nos propone, y ojalá que toda nuestra audiencia pues se ponga en esa sintonía para escribir un poco, para compartir, como usted bien lo dice, profe, pues esos sentimientos, y para que pese a la distancia estemos ahí cerquita. Pues muchas gracias, profesora Constanza, por compartirnos su experiencia y recomendaciones, y esperamos tenerla más adelante en otro espacio de Aprende en Casa Radio. Gracias, Martín. Ha sido un inmenso placer compartir contigo esta experiencia y con los oyentes. Pero también yo quiero aprovechar la oportunidad para hacer un reconocimiento público a mis directivos docentes y compañeros docentes de grado tercero, en especial del Colegio UNIN Santiago Pérez, pues por su compromiso y todas las estrategias frente al plan de fortalecimiento de la lectura y escritura que se ejerció en la institución. Así que para ellos, desde este espacio, un abrazo y mi gran aprecio para todos los compañeros docentes. Profe Constanza, muchas gracias. Aprende en Casa Radio es un programa de la Secretaría de Educación del Distrito. Quédate en casa y recuerda estas prácticas de autocuidado que te harán menos vulnerable frente al COVID-19. Usa tapabocas en caso de tener síntomas respiratorios, lava tus manos con frecuencia, cúbrete con el antebrazo al toser o estornudar, evita saludar de beso o estrechar las manos de las personas que encontremos en la calle, y también conservemos como mínimo 1 metro de distancia cuando estemos fuera de nuestros hogares. Recordemos que cuando estamos en la calle es de uso totalmente necesario el tapabocas, así que vamos a cuidarnos, vamos a protegernos en estos tiempos de pandemia. Queremos agradecer en el término de esta semana y de nuestro programa a la Dirección de Ciencias y Tecnologías y Medios Educativos por todos los insumos técnicos para el desarrollo de este programa. Por supuesto, a todo el equipo humano y técnico de Colmundo Radio, también al equipo humano y técnico de DS Radio por su compañía. Ustedes y nosotros nos vamos a encontrar el próximo día lunes para que en un programa venidero sigamos aprendiendo en casa. Estuvo con ustedes su amigo y servidor Martín Estrada. Los vamos a dejar con muy buena música y tengan un resto de tarde y un fin de semana espectacular.